Buenos días, tardes y noches a todos ustedes, queridísimos oyentes, que nos han venido a escuchar el día de hoy. Quiero agradecer su atención a todos ustedes, al igual que a mis compañeros que me han apoyado, que sin ellos este podcast no sería posible. Como ya sabrán algunos por el título de nuestro tema, o mejor dicho de nuestro podcast, hoy analizaremos un discurso muy polémico de la historia peruana que fue proclamado frente al presidente Andrés Sabino Cáceres, escrito por Manuel González Prada y leído por un universitario el 29 de julio de 1886 en el Teatro del Politeama. Sí, así es, como ya lo han adivinado algunos, se trata del discurso del Politeama, que criticaba las injusticias, a las autoridades, entre otras cosas más, redactado con errores adrede, en forma de manifestación, o para otros, rebeldía. Pero antes de adentrarnos más en el tema asignado, tendremos que hablar sobre los sucesos originados de aquellos años. El Perú, lugar donde se originó este discurso, se había entrado en una guerra en la que tuvo que apoyar a Bolivia, un país aliado por un acuerdo secreto escrito años atrás. Esta guerra fue causada en el tiempo que el salitre era uno de los fertilizantes más comercializados de la época. Nos enfrentábamos a Chile por las salitreras que había en territorio boliviano, ocasionado porque Bolivia trató de imponer un impuesto extra a Chile, aun cuando ya se había hecho un contrato de por medio. Para la extracción de salitre, Chile, al no querer ceder ante este injusto trato, se apoderó de una de las ciudades de Antofagasta. Ante esto, el Perú trató de meterse como conciliador, pero poco después saldrá a la luz el tratado secreto que se tenía con Bolivia. Por esto, Chile nos declaró la guerra a nosotros y a nuestro país aliado. Después de largos años de combates sin batallas y el abandono de Bolivia de la guerra, Perú seguía adentro, pero posteriormente obtendría la paz con Chile a cambio de cederle nuestros territorios, o mejor dicho, algunos de ellos, tal como sería el caso de Arica. Durante este periodo, el Perú sufrió bastantes bajas militares. Muchos ciudadanos e indios tuvieron que meterse en la lucha, además de los cambios presidenciales. Si bien se había contratado la paz, se tuvo que reconstruir lo dañado y reemplazar lo perdido. Hubo quienes recibieron su reconocimiento, pero también a quienes que aunque lo merecieran, no lo obtuvieron. 5 años después de la guerra, González Prada escribió un discurso conocido hoy como Discurso de Politeama. Entonces, nos preguntamos lo siguiente: ¿quién es esta persona y por qué es tan conocida? ¿Y quién lo instó a redactar tal polémico escrito? Pues entonces acá lo veremos. Manuel González Prada fue un escritor, filósofo y político peruano, que al ser desterrado de sus padres estudió en Valparaíso, en Chile. Al retomar la Lima, estudió otros cursos en el seminario de Santo Toribio. Se dedicó al periodismo y la explotación agrícola Al llegar la guerra con Chile, participó en ella, y cuando los chilenos invadieron Lima, él se recluyó en su casa en señal de protesta. Tras la partida de los invasores, reinició su labor periodística y desató su ira contra los vicios nacionales que, a su juicio, habían causado el desastre bélico. Utilizando un verbo muy elocuente y incisivo, en 1885 tomó la dirección del Club Literario, que luego se convirtió en la Unión Nacional, entidad de política de principios radicales. Criticaba y culpaba a los políticos, ya que les creía responsables de la derrota en la Guerra del Pacífico. Ante todo esto, seguiremos con el análisis de nuestro discurso. A continuación, el discurso del Politeama. Los que pisan el umbral de la vida se juntan hoy para dar una lección a los que se acercan a las puertas del sepulcro. La fiesta que presenciamos tiene mucho de patriotismo y algo de ironía. El niño quiere rescatar con el oro lo que el hombre no supo defender con el hierro. Mi crítica al primer párrafo del discurso Politeama, o sea que, se refiere a, si lo analizamos de cierta manera de los acontecimientos después de la Guerra del Pacífico, lo que está refiriendo es de cómo una crítica de cómo nosotros estamos celebrando de haber pasado ya después la Guerra del Pacífico, pero también es algo irónico, ya que también estamos técnicamente celebrando un poco cuando el Perú estuvo en la derrota contra Chile, en esa época donde básicamente el país estaba bastante en ruinas. Criticando cómo la vieja generación no pudo defender el país, o sea que con
con plata, o sea que cuando servía de plata significa que servía cuando tenían armas, cosas así. No pudieron defender el país y ahora para poder recuperarlo, la nueva generación tendrá que dar un esfuerzo doble o triple incluso en esa época para poder hacer la reconstrucción nacional. Los viejos deben de temblar ante los niños, porque la generación que se levanta es siempre acusadora y juez de la generación que desciende. De aquí, de estos grupos alegres y bulliciosos, saldrá el pensador austero y taciturno. De aquí el poeta que fulmine las estrofas de acero retemplado. De aquí el historiador que marque la frente del culpable con un sello de indeleble ignominia. La segunda crítica mía es en el segundo párrafo del discurso Politeama. Yo opino que aquí lo que nos quiere dejar a entender es de cómo generaciones son bastante críticas, o sea que con entre ellas puede decirse. O sea que como la vieja critica a la nueva generación y como la nueva critica a la vieja. Ya esto ha sido un ciclo sin fin bastante tiempo, durante varias décadas enteros así. Y también aquí nos dice un dato bastante interesante. El poeta que fue en estrofas de aseo retemplado. De aquí el historiador que marca la frente del culpable con un sello indeleble ignominia. O sea que aquí es lo que está refiriendo es de cómo, o sea que algunas veces el proceso a la hora de estar formando la nueva generación, o sea que para hacerla más fuerte, puede ser algunas veces, o sea que puede resultar bueno porque después de todo el retemplado es como hacer más fuerte el metal, pero al mismo tiempo, si lo haces tantas veces de manera incorrecta, podría hacer que se vuelva más frágil y se termine rompiendo. Es como decir que a la hora de crear la nueva generación se tiene que tener bastante cuidado con qué cosas afecta a la nueva generación. En la orgía de la época independiente, vuestros antepasados bebieron el vino generoso y dejaron las heces. Siendo superiores a vuestros padres, tendréis derecho para escribir el bochornoso epitafio de una generación que se va, manchada con la guerra civil de medio siglo, con la quiebra fraudulenta y con la mutilación del territorio nacional. La cuarta crítica, que es el cuarto párrafo. La orgía de la época independiente, nuestros antepasados bebieron del vino generoso y dejaron las heces. Aquí se refiere de cómo los de la vieja generación se aprovecharon bastante de los recursos antes que sin pensar en las generaciones futuras, exprimiéndolas hasta no más poder y haciendo que estas nuevas generaciones tengan que vivir pues en un país prácticamente en ruinas. Prácticamente el Perú estaba después de la guerra con Chile totalmente en deudas, le habían destruido, o sea que varias cosas de Lima junto a la Biblioteca Nacional. Nuestra moral estaba por los suelos, prácticamente estamos muy en ruinas prácticamente. Aquí esto es lo que se está refiriendo, es como una crítica de cómo la vieja generación se preocupa algunas veces más por ella que por la nueva generación, algo que ya deberíamos haber cambiado o deberíamos cambiar. Con las muchedumbres libres, aunque disciplinadas de la revolución, Francia marchó a la victoria, con los ejércitos de indios disciplinados y sin libertad. El Perú irá siempre a la derrota. Si del indio hicimos un siervo, ¿qué patria defenderá? Como el siervo de la Edad Media, solo combatirá por el señor feudal. En el octavo párrafo, con las muchedumbres libres, aunque indisciplinadas de la revolución, Francia marchó a la victoria. Con los ejércitos de indios disciplinados y sin libertad, el Perú siempre irá a la derrota. Se está refiriendo a de que como Francia en esa época cuando hizo su revolución, aunque ellos no estaban entrenados o disciplinados, lograron hacer frente y lograr llegar a sus objetivos, formando, o sea que
y se está criticando de cómo nosotros, todavía que teníamos gente disciplinada, hasta incluso armas de armamentos, no pudimos derrotar a Chile prácticamente. Y eso serían mis críticas. Hablo, señores, de la libertad para todos, y principalmente para los más desvalidados. No forman el verdadero Perú las agrupaciones de criollos y extranjeros que habitan la faja de la tierra situada entre el Pacífico y los Andes. La nación está conformada por muchedumbres de indios diseminadas en la banda oriental de la cordillera. 300 años a que el indio rastrea en las capas inferiores de la civilización, siendo un híbrido con los vicios del bárbaro y sin las virtudes del europeo, enseñándole siquiera a leer y escribir, y veréis si en un cuarto de siglo se levanta o no a la dignidad del hombre. A vosotros, maestros de escuela, toca galvanizar una raza que se adormece bajo la tiranía del juez de paz, del gobernador y del cura, esa trinidad embustecedora del indio. Así que, en esta obra de reconstrucción y venganza, no contemos con los hombres del pasado. Los troncos dañosos y carcomidos produjeron ya sus flores de aroma deleterio y sus frutas de sabor amargo. Que vengan los árboles nuevos a dar flores nuevas y frutas nuevas. Así que, los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra. De verdad, hoy nada podemos, somos impotentes, pero aticemos el rencor, revolvámonos en nuestros despechos como la fiera se revuelca en las espinas. Y sí, no tenemos garras para desgarrar, ni dientes para morder, que siquiera los más apagados rugidos de nuestra cólera viril vayan en cuando a turbar el sueño del orgulloso vencedor. Pues después de leer este discurso voy a mostrar una crítica que tengo al párrafo número 26, mostrando qué significa cada parte. En la primera frase, hoy nada podemos, somos impotentes, lo que da a entender es una actitud de derrota a la situación. Esta impotencia se convierte en una forma de rebelión. En el verbo aticemos significa avivar el fuego, o sea, se refiere a que aumentemos el rencor. Aunque no se tiene poder físico o material, se puede mantener viva la energía del resentimiento como una forma de resistencia interna. La comparación con la fiera que se revuelca en las espinas se refiere a que la fiera es un animal carnívoro, el cual representa la rabia y el instinto. No solo está herida, sino que se encuentra atrapada en un lugar doloroso, o sea, en las espinas, pero no deja de luchar a su manera. Y la siguiente frase, y si no tenemos garras para desgarrar y dientes para morder, en esta parte se está humillando para luego verse fuertes, destructores. En la siguiente frase, que siquiera los mal apagados rugidos de nuestra cólera viril vayan de cuando en cuando a turbar el sueño del orgulloso vencedor. La conclusión de este análisis que hicimos al discurso Politeama, pues fue bastante, sinceramente, cuando leímos el poema por primera vez, pues que sí se sintió bastante de la dura crítica que dio el autor y cómo quería reflejarla a esas personas en esa época. Era como que el país está bastante ruinas y ustedes están depresivos, despierten, hay que cambiar, o sea que no es momento de lamentos, ya sé que es verdad que estábamos de ruinas, pero tenemos, o sea que si queremos recuperar nuestro orgullo como nuestro país, Perú, teníamos que levantarnos de las ruinas y fortalecer a la nueva generación para que no vuelvan a suceder estos errores. Y prácticamente aquí dio una severa crítica a las viejas generaciones, a las nuevas generaciones, con sus palabras de que de los viejos a la tumba y las nuevas generaciones a la obra. Bueno, puede decirse que algunas cosas del discurso todavía, parece que el Perú todavía no aprendió mucho la lección. Por ejemplo, la crítica a la corrupción todavía sigue habiendo.
pero no es de la misma manera como en la época, vieja, podría decirse. Pues no está tan fuerte comparado a la época anterior. Podría decirse que eso es como un mini avance, podría decirse. Pero o sea que si queremos seguir progresando como sociedad, tenemos que seguir cambiando, seguir progresando y dar nuestro mejor esfuerzo. Entonces, debe decirse que eso fue todo nuestro análisis. Gracias por todo. Bye bye. Nos vemos en un próximo podcast.